Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Yo soy el pastor Jerry Shaw, de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia en Zapopan, Jalisco. Hemos estado estudiando por medio de estos medios, como ustedes saben, por cuestión de la contingencia, y sabemos que Dios está en control y esperemos que esto pase pronto. Pero ya nos gustó esto del video, posiblemente lo continuemos inclusive después de que haya reanudado las actividades de la iglesia de forma normal. Vamos a ver si podemos hacerlo. Pero continuamos con el servicio. Este es para el servicio de la tarde, el servicio del estudio por la tarde para nuestra iglesia. Entonces vamos a empezar con este himno, Soy feliz en el servicio del Señor. Como hemos estado haciendo, estamos utilizando el himnario Bautista Rojo, el clásico. Entonces, si usted tiene uno en casa, por favor, cante con nosotros. Soy feliz en el servicio del Señor. Himno número 419. Vamos a cantar. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Tan alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor, serviré al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Gracias, espero que hayan disfrutado de ese himno y que hayan cantado junto con nosotros, ya que no podemos hacerlo todos juntos, pero de esta forma podemos continuar alabando y glorificando a nuestro Señor con cantos y coritos y este tipo de alabanzas. Y espero que usted esté haciendo eso también con su familia durante este tiempo que no estamos juntos. Que ustedes que canten acerca de Dios, que canten de su grandeza, que canten acerca de quién Él es, junto con sus hijos, sus nietos, su hermano, su hermana, sus padres. Canten, por favor, durante este tiempo. Es siempre un gozo poder alabar a nuestro Señor con música. Vamos a empezar con una oración este servicio. Vamos a dar también unos breves anuncios, pero esto lo hacemos después de la oración. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos juntos. Gracias, Señor, porque tenemos algunos miembros de la iglesia aquí con nosotros, el hermano Armando y su esposa, la hermana Rebeca, que nos acompañan aquí en la casa, en esta transmisión. Damos gracias por la vida de todos los miembros de nuestra iglesia. Señor, le pedimos que ellos estén en sus hogares, con sus familias, adorando, glorificando y aprendiendo y leyendo e instruyendo a otros acerca de la palabra, Señor, del Evangelio, de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Gracias, Señor, le damos por este tiempo que tenemos para estudiar acerca del libro de Génesis, en el cual nos encontramos, y continuar el estudio de José, que vamos a ver en unos momentos más. Gracias, Señor, por todo, por su salvación preciosa. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. En cuestión a anuncios, lo mencioné en la mañana, todo ha quedado suspendido. Lo único que realmente me gustaría decir es,
mantengan esto en oración todos. Hay iglesias alrededor, a la iglesia local y la iglesia universal, la iglesia alrededor de todo el mundo está orando a favor de esto, para que Dios haga su voluntad, no para que quite este asunto. Lo volvemos a repetir, ya lo hemos dicho antes, no le estamos pidiendo a Dios que lo quite, simplemente que nosotros podamos seguir adelante y seguir hablando con denuedo la palabra de Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Lo que deseamos como creyentes es que la voluntad de Dios se haga, y esto se está haciendo por medio de este coronavirus, y no nada más, bueno, la voluntad de Dios se hace siempre a pesar de nosotros. Entonces simplemente le agradecemos a Dios por su soberanía y por quien Él es. Bien, recuerden, por favor, conéctense los días miércoles a las 7 de la tarde para poder estudiar con nosotros. Recuerden, el día miércoles es nuestro miércoles de oración. Si usted tiene alguna petición desde el día de hoy, por favor vayan publicándolo en el WhatsApp, publíquenlo, mándenlo, para que la iglesia sepa cómo orar por usted de una manera más efectiva. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos tenemos gente que nos rodea, que no han recibido a Cristo como Salvador. Anoten esos nombres, anoten esas dudas, eso que necesitan oración, esos asuntos que requieren oración. Mándenlo por favor por el WhatsApp, para que podamos estar en oración por esas cosas este miércoles a las 7 p.m. Por favor, no lo olvide. Bien, vamos a empezar este estudio de esta tarde. Recuerden, estábamos viendo Génesis. Tenemos ya mucho tiempo ya viendo Génesis, y estamos en el capítulo 37. Lo comenzamos, recuerden, del capítulo 37 hasta el capítulo 50, estamos estudiando la vida de José, hijo de Jacob. La semana pasada lo comenzamos y llegamos hasta el versículo 16, me parece. Entonces el día de hoy vamos a continuar del versículo 18 hasta el versículo 36. Nuevamente, Génesis capítulo 37, del versículo 18 al versículo 36. Vamos a darle lectura antes de comenzar. No creo que lo vayamos a leer todo, pero hasta donde lleguemos ahorita, unos momentos, porque si no se nos alarga mucho la transmisión. Pero vamos a comenzar leyéndolo. Nuevamente, Génesis capítulo 37, empezando el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, hablando de José. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Esta parte es muy conocida por la gran mayoría de nosotros, espero que por todos. Es cuando José el soñador es puesto en una cisterna y posteriormente vendido a esclavitud por sus hermanos. Sus mismos hermanos lo dañaron, lo tomaron
lo privaron de su libertad, lo ponen en esta cisterna, lo venden a los ismaelitas lo venden a Egipto, lo venden a Potifar. Es muy muy conocido, y ciertamente lo que sucede después de que él es vendido en esclavitud y la cuestión de su libertad es muy interesante. No quiero echarles a perder el mensaje de la siguiente semana, pero vamos a comenzar a ver diferentes aspectos de la vida de él. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros vimos varios puntos en cuestión a la tipología entre José y la persona de Jesucristo. Hicimos de hecho lo mismo esta mañana cuando estudiamos a Moisés. Vimos la tipología, o algunos 10 puntos vimos esta mañana entre la tipología de entre Moisés y Cristo. Bueno, la semana pasada hicimos lo mismo con José y tocamos varios puntos. Esta tarde no vamos a hacer eso. Nada más vamos a tocar un solo punto que muestra tipología entre José y Cristo en esta tarde. Entonces no hay tantos como la semana pasada, pero aún así es muy interesante. Vamos a comenzar. Ya oramos, entonces vamos a continuar con el versículo 18 y 19. Vamos a ver la conspiración en contra de José por parte de sus hermanos. La conspiración. Sabemos que es conspiración porque así se nos dice que es en el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, es decir, sus hermanos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Recuerden, hijo, es tan difícil. Yo no me imagino el odio que debería de haber existido para que ellos, como grupo de hermanos, incluso consideraran la idea de fratricidio. El matar a su propio hermano, tenían que haberlo aborrecido. Y sí hay un énfasis en cuestión a cuánto lo odiaban a causa de la envidia que le tenían. Tenían envidia con él a causa de que su padre, Jacob, él era el favorito, era el favorito del padre, y los demás hermanos pues no les gustaba. Y hay mucha referencia en este capítulo 37 acerca de ese aborrecimiento y esa envidia que ellos tenían para con él. Vamos a verlos rápidamente. 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Continuamos también con el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. La tensión continuó. Entonces ya le aborrecían. Su padre le da la túnica y lo aborrecen más. Ahora él les dice este sueño y todavía más lo odian. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces su papá sabía ciertamente que era una envidia que ellos tenían. Su papá, Jacob, él conocía a sus hijos. Un padre conoce a sus hijos, y él entendía que había un problema, y por lo tanto él meditaba en esto y trataba de resolver el asunto, pero posiblemente él se encontraba impotente en cuestión al arreglo, porque ciertamente sus hijos, Rubén, muchos de ellos eran ya muy grandes de edad. Estamos hablando que José era el chiquito, sus hermanos eran mucho más grandes. El padre trata de resolver el problema, no podía. La envidia comienza a hacerse más grande y terminó siendo un pecado enorme. En cuestión a la envidia, este es uno de los pecados con más mención en las escrituras. Fíjense, cuando nosotros hablamos de pecados, por lo general la gente se va con la idea de los pecados visuales, los pecados que se ven. Por ejemplo,
el alcoholizarse, el tomar drogas, no sé, fumar, dejar a una jovencita embarazada o que una jovencita embarazada. Esos son pecados visuales. Y la gente dice, ese es un gran pecador porque él toma drogas, o él es un ladrón, es un gran pecador. Pero la gente muchas veces omite el hecho de que hay muchos pecados que la Biblia estipula como pecados que no se ven. Y esos muchas veces son la causa, los que no se ven. Muchas veces son los pecados de causas, son causas de pecados más grandes todavía. Por ejemplo, tú no puedes ver el orgullo, pero ciertamente en muchos lugares en la Biblia habla en contra del orgullo como un pecado real. En este caso, estamos hablando de la envidia. Entonces la Biblia habla mucho acerca de la envidia, lo cual es un pecado que no es visible, pero está dentro del corazón del hombre. Y ciertamente eso es un problema. Vamos a ver qué dice Proverbios 14:30. Este es un versículo que es muy directo en cuestión a la envidia. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 14 y versículo 30. Dice la palabra de Dios aquí. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces está diciendo este Proverbios que ciertamente no es una cosa para tomar a la ligera el pecado de la envidia. Este llega a dañar hasta tus propios huesos. Es un pecado grande. Vamos a ver otros versículos que hablan acerca de esto. De alguna forma u otra hablan acerca de esto. Vamos a ver Marcos. Marcos capítulo 7 y versículos 21 y 22. La escritura nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicarios, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fíjense nada más, aquí en estos dos versículos tenemos dos grupos de pecados. Si lo podemos ver de esta forma, los pecados que son visibles y los pecados que no son tan visibles, pero vean la agrupación. En el versículo 22 habla de la envidia. Mucha gente no habla mucho acerca del pecado de la envidia, pero está dentro de los mismos versículos o de los pecados que son adulterio, fornicación, homicidios, hurtos. Todos esos son pecados que se ven. Y son pecados que nosotros consideramos horribles, pero envidia, la envidia no se ve, eso no hay problema. Pero está dentro de la Biblia como un pecado que es muy real. Vayamos rápidamente a Santiago. Capítulo 3 y versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Aquí habla de la palabra celos en vez de envidia, pero realmente estamos hablando de lo mismo. Y fíjense lo que dice: ahí hay perturbación y toda obra perversa. No es un pecado cualquiera. Esta envidia fue la que llevó a estos hermanos a considerar el fratricidio. Vamos a ver el versículo 20. Génesis capítulo 37, versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Recuerden, él es José el soñador. Entonces él tenía varios sueños, aunque la Biblia nada más registra aquí dos en esta sección. Claro, tuvo más a futuro. Pero el asunto es, ellos dijeron, este es uno de los sueños y por ese sueño que él tuvo, pues él se murió, ¿no? El animal lo devoró, tal cual como él lo profetizó en su sueño, Padre. Esa era la idea, decirle al Padre que este animal lo había muerto y que José había tenido la razón. Se volvió real su sueño, él profetizó su muerte y así como él lo profetizó, así sucedió. Esa era la idea, un engaño total para con su padre. El fratricidio o el asesinar a tu hermano o tu hermana realmente es uno de esos temas donde es un tema humano donde podemos ver realmente la depravación o el nivel de caída del ser humano. Cuando Adán cayó en pecado y todo el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos ese versículo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, gracias a nuestro padre Adán es que esto llegó a ser y por lo tanto somos ya nacidos pecadores. Pero fue la segunda generación después de Adán que mostró hasta qué nivel de pecado o de degeneración había llegado el ser humano. Esto es, claro, el asesinato de Abel por mano de su hermano Caín. Claramente lo podemos ver en Génesis capítulo 4. Ya lo conocemos, pero le vamos a dar lectura. Génesis capítulo 4 y versículo 8. Dice la escritura: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, la depravación del hombre fue absoluta. No fue gradual, que cada año se hizo peor y peor y peor el pecado. Y cada año era peor y peor. Sí, ciertamente cada generación, yo creo, es peor que la anterior. Sin embargo, vemos que no se requirió de muchos años. Desde la primera creación perfecta, que era Adán, hasta el hijo de Adán, los hijos de Adán, ya automáticamente ya estaban en el punto más depravado y más bajo de su vida. No fue progresivo, el mal no fue progresando a este punto, ya fue. También, claro, podemos ver el intento de asesinato de Esaú tratando de matar a su hermano Jacob. Pero vamos a ver Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob, mostrando el odio a causa de la venta de la primogenitura. Él pensó que su hermano lo había estafado, que bueno, más o menos, pero fue un acuerdo que ellos tenían. Y usted podría decirme, y mucha gente lo hace, dice, pues yo no soy tan malo, yo no tengo esa depravación total que tuvo Esaú al tratar de matar a su hermano Jacob, yo no tengo esa depravación total como Caín cuando mató a Abel. Sí, yo seré pecador, pero yo soy una buena persona, yo no soy tan malo, yo no me atrevo a matar a mi hermano, yo soy una buena persona. Pues muchos han pensado en eso, ¿no? Y dicen, bueno, y si yo soy una buena persona, entonces ciertamente yo voy a tener una entrada al cielo por ser una buena persona. Bueno, si tú crees de esta manera, te tengo que decir la verdad. Estás equivocado, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que por ser buena persona o porque no eres capaz de cometer un asesinato, un homicidio o robarle a alguien, simplemente por eso no vas a
perdón, vas a tener entrada al reino de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver unos versículos, de los versículos más famosos de la Biblia en cuestiones evangelísticas, y quiero que pongan atención. Si ustedes de esas personas que dicen, no soy tan malo, yo soy una persona justa y buena, y yo no tengo esa depravación de Caín, o la depravación de Esaú, yo soy bueno. Vamos a ver entonces estos versículos clásicos. Quiero que usted ponga esto en su mente y escuche lo que Dios dice por medio de su palabra en cuestión a el pecado y depravación del hombre. Vamos rápidamente a ver Romanos. Muy famosos estos versículos. Romanos capítulo 3. De ahí no vamos a salir, nada más Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, eso te incluye a ti. Tú has pecado también. Si tú dices que no has pecado, entonces dice la Biblia que eres un mentiroso, que te has mentido a ti mismo. Dice aquí, por cuanto todos pecaron. Y continúa el versículo diciendo, y están destituidos, o es decir, removidos o desechados de la gloria de Dios. Eso es el cielo. Entonces, porque todos hemos pecado, hemos sido rechazados o destituidos o movidos o no aceptados dentro del cielo. Es decir, usted y yo y todos los que nos rodean, porque dice, todos han pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente, no es por obras porque es gratis. Eres justificado, tus pecados son justificados, dice el versículo 24. Tus pecados son justificados o son puestos a un lado, no son tomados en consideración de forma gratuita, no te cuesta nada. Es decir, que tú no tienes que hacer obras para ser justificado e ir al cielo, porque es gratis. Si tú tienes que hacer obras, entonces deja de ser gratis. La justificación ya no es gratis, pero aquí dice que es gratis. Por su gracia, la palabra gracia implica un regalo. Mediante la redención, la compra, que es en Cristo Jesús. Es decir, que la compra la hizo Cristo y te lo está regalando. Esa es la salvación de tu alma. No te cuesta nada, es gratis, no es por buenas obras. Bien, continuamos. Otros versículos también hay en Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13. Vamos a darle lectura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, si tú te crees muy bueno, lamento decirte, la Biblia dice que tú te has equivocado. No hay justo ni aun uno. Tú no eres justo ni eres bueno. Nadie lo somos, ni yo ni nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si tú eres de la mentalidad que tú vas a hacer buenas cosas y buenas obras para ir al cielo, te has equivocado. No hay justo, no hay ni un uno, no hay ni aún uno. Todos se desviaron, todos son pecadores. Entonces, este es el asunto. Todos, la humanidad entera, estamos degenerados. Al punto máximo. Bien, vamos a tocar el segundo punto. Rubén y Judá, dos de los hermanos de José, no querían la muerte de José. Vamos a ver el versículo 21 y 22 de Génesis 37. Dice la palabra de Dios, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para verlo volver a su padre. Entonces vemos aquí que Rubén no estaba de acuerdo con el asesinato de su hermano. Él sí estaba de acuerdo con que lo echaran a la cisterna, porque la idea era de ellos, ¿no? De los otros hermanos. Lo vemos en el versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Entonces Rubén estaba de acuerdo con lo de la cisterna, pero no estaba de acuerdo con matar al hermano.
Vamos a ver también el versículo 26, nos vamos a adelantar. Judá también hizo lo mismo. Judá tampoco estaba de acuerdo con la muerte de su hermano. Dice el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Entonces él no que lo quería matar tampoco, él prefirió venderlo. Vamos a regresar a Rubén un momento. Entonces tenemos dos hermanos aquí que están en desacuerdo con los demás en cuestión a la muerte de José. Estos son Rubén, que es el primogénito, o se supone que iba a ser el primogénito, y el otro es Judá. Ellos estaban en desacuerdo con el fratricidio, mientras que los demás estaban a favor de él. Pero ellos se involucran aquí. Entonces vamos a enfocarnos un poco en Rubén. Es muy interesante porque Rubén parece ser, lo estuve leyendo bastante, muchos eruditos de la Biblia también así lo creen. Y ahorita vamos a ver un versículo del por qué lo creemos de esta manera. Pero muchas personas creen que Rubén no estaba siendo necesariamente un buen hermano. Pues muchos dirían, pues mira que a todo dar el Rubén, apoyando a su carnalito, apoyando a su hermanito, no lo quiere ver que se muera. Pues no es por eso, no es porque Rubén haya sido buena persona que dijo no a la muerte de su hermano. Él estaba diciendo no a la muerte de su hermano porque él estaba viendo por el yo. Él estaba pensando en él mismo, en el beneficio que él iba a adquirir. ¿Cuál beneficio? Lo más seguro es que el beneficio que él estaba buscando era la restauración de su primogenitura. Recuerden que Rubén perdió su primogenitura a causa del pecado que él había cometido con Bila, la esposa, una de las esposas de su padre. Vamos a ver eso. ¿Dónde lo tengo aquí? El anotado. Ok. Vámonos al capítulo 35 y leamos el versículo 22 y 23. Aquí podemos ver el pecado de Rubén, lo cual le quitó su primogenitura a causa de este pecado. Nuevamente, Génesis capítulo 35, 22 y 23. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob. Entonces Rubén se supone que él iba a ser el primogénito, como lo indica el versículo 23, pero él perdió esta posición porque tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, en el versículo 22, y él pierde este honor, él pierde la posición. Parece ser que él quiere restaurar su relación con su papá para que su padre Jacob le restablezca la primogenitura. Vamos a continuar. Génesis capítulo 37. Una cosa interesante, sabemos que las intenciones de Rubén era restaurarlo o volverlo a la casa de su padre. Dice el versículo 22 al final. Para hacerlo volver a su padre. Entonces la intención de Rubén posiblemente era, no sé, un mini secuestro o algo así, me imagino. No sé qué tipo de historias estaba él tramando en su cabeza, pero el asunto es de que él quería restaurarlo nuevamente a su papá. ¿Por qué? Porque al restaurándolo a su papá, esto le iba a dar algún tipo de posición, iba a poder él ser restaurado también a su posición. Versículo 29, nos vamos a adelantar un poco para terminar de pensar en Rubén. Bien, versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Explico. Rubén convence a sus hermanos junto con Judá que no mataran a José. Los convencieron. No vamos a matar a José y hasta ahí.
Entonces era el arreglo. Rubén dijo, excelente, es un trato entre hermanos, y él se fue a algún lugar. Posiblemente siguió apacentando ovejas, no sé, la Biblia no nos dice, pero el asunto es de que se remueve de ahí Rubén. Tiempo después, Rubén regresa después de que habían vendido a José a los ismaelitas. Rubén no se enteró de la venta hasta que llegó demasiado tarde. Entonces él llega y ven la cisterna y la cisterna está vacía y se da cuenta de que le dicen, pues lo vendimos. Y su reacción, fíjense en la reacción de él, versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Él muestra una especie de pánico. ¿Por qué? Porque la oportunidad de restablecer su postura o su posición como primogénito se había esfumado con la venta de José. Qué interesante. Él estaba pensando en él mismo. Cuando fue vendido su hermano José, ¿qué cara le iba a dar al padre? ¿Cómo iba? ¿Qué iba a decir? Se le esfumó su oportunidad. Ahora vamos a ver al otro hermano, Judá, el que también estaba en contra de la venta. Pero nosotros podemos leer aquí claramente que Judá simplemente está a favor del dinero. En el caso de Judá, su problema o su pecado era la codicia. Al igual que la envidia, que ya estudiamos unos versículos acerca de eso, la codicia también es un pecado horrible, el cual no es visible. Y mucha gente hace menos el pecado que no se ve. Ay, no importa, pero si es adúltero, ese sí es bien pecador. Si es homicida, ese qué pecador. No, pero la codicia también, habemos muchos lugares en la Biblia en contra de la codicia también y lo establece como un pecado. Entonces Judá lo único que le interesa es el dinero. Y dice, bueno, pues si nosotros matamos a José, pues ¿de qué provecho? ¿Qué provecho? Pero si le vendemos, va a haber un provecho. Y así lo desaparecemos y su sangre no está sobre nuestras cabezas. Ya no tendríamos que preocuparnos por el pecado de fratricidio. Vamos a verlo. Versículos 26 al 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Todos estamos de acuerdo, mejor no lo matamos, lo vendemos, sacamos un dinero y todo bien. Una cuestión de pecado de codicia. Vamos a ver algunos versículos acerca de la codicia. Vamos a empezar con un versículo escrito por el hombre más sabio de todos los tiempos, Eclesiastés. Estamos hablando de Salomón. Vamos, híjole, tengo esta Biblia que se me pegan las hojas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Es interesante. Déjenme decirles algo. Esto es muy interesante. Lo he visto en muchas ocasiones. Ciertamente ese versículo que escribió Salomón es muy cierto. Hay personas que su interés es tener dinero y se matan por tenerlo, y realmente esa es su prioridad en su vida. Muchas veces muchos me han dicho, pues no voy el domingo porque trabajo, no voy a la iglesia el domingo porque tengo que ganar más dinero.
La realidad es que su amor al dinero no les ayuda a tener más dinero. Al contrario, ese fervor por tratar de tenerlo automáticamente no les llega. Dios no los va a bendecir con más, no les va a bendecir con economía, porque su corazón está dentro de las finanzas y no en la persona de Dios. Es decir, que esos dineros han llegado a ser el ídolo de muchas personas. Este fue el caso de Judá. Bueno, vamos a ver otro versículo que habla también de la codicia, del querer tener. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Si tienes lo que tienes, es por voluntad de Dios, y agradécele a Dios, y entiende que una de las promesas de Dios al creyente es: te suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, entendamos, por favor, que es una promesa, y Dios siendo nuestro Padre, Él tiene esa responsabilidad de proveer para nosotros. Es su responsabilidad y una promesa que Él hizo. Entonces, si Dios me ha permitido tener las cosas materiales que yo tengo, entonces, pues gracias a Dios por esas cosas materiales que Él me ha dado, pero no van a ser mis ídolos, no van a ser mis dioses. Yo sé por qué lo tengo, porque fue la voluntad de Dios que así fuese. Y se lo agradezco, pero si no lo tienes, agradécele también. Aprende a ser contento con lo que tengas. No seas codicioso. Continuemos. Ahora, vamos a estudiar quién compró en esclavitud a José. El versículo 25 de Génesis 37 nos indica, este es el tercer punto del mensaje, los que compraron a José. El 25 nos dice simplemente que fueron una compañía de ismaelitas. Así de simple, es lo único que se nos dice. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, los ismaelitas son un montón de tribus, un montón de naciones diferentes. Había muchos diferentes tipos de ismaelitas. Todos eran descendientes de Ismael, claro, el primer hijo que tuvo Abraham con Agar. Pero los descendientes ismaelitas poblaron todo eso lo habían poblado. Entonces es muy vago simplemente decir que eran ismaelitas. Pero más adelante, en lo que viene siendo el versículo 28 y el versículo 36, se nos especifica que este grupo de ismaelitas eran nada más ni nada menos que madianitas. Vamos a verlo, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes. Y el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Entonces, no hay una discrepancia al decir en el versículo 25 que son ismaelitas, y posteriormente en el versículo 28 y 36 que son madianitas. Es correcto. Podríamos decir que la marca, bueno, yo pienso en temas de carros, me gustan los carros, pienso en cuestiones de vehículos, así lo veo. Entonces imagínenselo así. La marca es ismaelita, la submarca es madianita. Así como hay mucho carro Chevrolet, que es la marca, y la submarca Tracker y de todos otros tipos, ¿sí? Entonces, de esa misma forma había ismaelitas y un montón de otras naciones derivadas de la familia ismaelita o de la marca ismaelita, por ponerle algún tipo de forma de entenderlo. Bien, vamos a continuar. Versículo 28. El 27 ya lo explicamos. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí es donde vamos a ver la tipología entre Cristo y José. A José claramente dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. En los tiempos de José, todavía se manejaba el código Hammurabi,
Ya no tanto como se manejaba durante el tiempo abrámico, pero ciertamente era de gran influencia sobre la tierra todavía. Y dentro del código Hammurabi, un esclavo se vendía por el precio de 20 piezas de plata. Por lo tanto, todos los esclavos se vendían a ese precio. Resulta que, en tipología, nuestro Señor Jesucristo también fue vendido. Nosotros sabemos que Él fue vendido en 30 piezas de plata. Vamos a ver, Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 15. Dice la Escritura: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Cristo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Resulta que ese era el costo de un esclavo en tiempos de Cristo, según lo que se requería de un esclavo de baja categoría dentro del Imperio Romano. Entonces, Cristo Jesús fue vendido a precio de esclavo. La diferencia de 10 piezas, pues, no sé, la inflación, a través de tantos años de diferencia, pero el código Hammurabi requería 20 piezas de plata para un esclavo, y el tiempo romano, en tiempos de Cristo, eran 30 piezas de plata por un esclavo de baja categoría. En otras palabras, la tipología aquí es la esclavitud, mostrando a la venta de José, y su tipología en cuestión a la venta de nuestro Señor Jesucristo también. Esa es la única tipología que vamos a ver en esta tarde. Pero vamos a continuar con el versículo 28. 29. Después Rubén volvió a la cisterna, ya lo leímos, y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Esto de rasgar sus vestidos es algo muy común que en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento también se ve, y básicamente tiene que ver con un lamento terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Y se rompían sus vestidos. No, es como el equivalente a nosotros aquí en México. Nos desesperamos y ¿qué hacemos? A jalarnos las greñas. ¡No! Pues es la misma desesperación, pero pues ellos se rasgaban el vestido. Y normalmente esto era algo utilizado en funerales. Era algo que se utilizaba en la defunción de un ser querido. Entonces, es algo muy interesante ver que Rubén está rasgando sus vestidos porque no encuentra a su hermano en la cisterna, porque ya lo habían vendido. Pero él estaba realmente lamentando su propio problema, no el hecho de que había perdido a un hermano. Bien, los 30 y 31 ya los leímos. Bueno, el 31 no lo hemos leído. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Esto es interesante porque recordemos, bueno, nosotros no lo llamamos karma, pero los hindús sí lo llaman karma. Es decir, todo lo que te haces se te va a regresar a ti de alguna forma u otra. Pero en la Biblia lo podemos ver también. Muchas cosas que hacían en la antigüedad a esas mismas personas en tiempo futuro se les regresaba el mismo favor. En este caso, a Jacob, si ustedes recuerdan, a Jacob él hace el engaño y se disfraza poniéndose pelo de camello para que su papá pensara que era su hermano Esaú, y se viste con la ropa de él y lo engaña. Entonces este mismo engaño que Jacob utilizó para con su padre, en cierta forma es muy parecido a esto que está ocurriendo. Ahora Jacob llega a ser la víctima de su propio engaño. Sus hijos ahora son los que toman esa túnica y la llenan de sangre y aparentan una cosa por medio de las vestimentas que le traen. Entonces, muy interesante ver cómo las cosas se nos regresan. Bien, versículo 32.
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos, ya expliqué que era el rasgar sus vestidos, pero en este caso Jacob está rasgando sus vestidos de a de veras, con motivos muy reales. Él sinceramente estaba convencido de que su hijo había sido devorado por un león o algún animal. Entonces, a diferencia de rasgar los vestidos de Rubén, este sí es justificable. Bien, continuamos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos, por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ese versículo 35 es muy interesante. Básicamente está diciendo que él va a tener en luto a su hijo muerto hasta que él mismo vaya al Seol, o al lugar de los muertos, a la tumba. Y esto es algo que creo que yo no lo he vivido y espero no vivirlo. Espero yo morirme antes que mis hijos. Pero hay muchas personas que sus hijos fallecen antes que ellos. Sus hijos fallecen previamente, prematuramente. Y hemos hablado con muchos hermanos a lo largo de los años que esto ha ocurrido. Y siempre recuerdan con un dolor absoluto la pérdida de ese hijo o la pérdida de esa hija. Y es un dolor que, a pesar de que sí, Dios lo sana y Dios lo cura y Dios te ayuda a entender mejor la situación, me parece ser que tantos se quedan clavados ahí con la muerte de sus hijos hasta llevarlo a la tumba. Este era el dolor que sentía Jacob. Él, al decir que él iba a enlutar a su hijo hasta el día que él fuera al Seol, es esa misma idea. Afortunadamente, en la actualidad, en la dispensación de la iglesia, tenemos al otro Consolador, al Espíritu Santo, que mora en nosotros y ciertamente nos consuela. Y aunque yo no lo he experimentado, la muerte de un hijo, y espero nunca hacerlo, esto es algo que debemos de tener en mente. Si usted está pasando por este tiempo, sepa usted que si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador y ha perdido un hijo, tiene a Dios Espíritu Santo morando en usted, quien le trae consuelo a diario. Bien. Versículo 36, con eso terminamos. Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Potifar es un hombre que vamos a estudiar en los siguientes versículos y un poco más adelante también, que juega un papel muy importante dentro de la vida de José. Entonces José fue vendido por los madianitas a este Potifar, jefe de la guardia de la casa del faraón. Aquí la vamos a dejar, hermanos, el estudio en esta tarde, y espero que haya sido de bendición para ustedes y que hayan aprendido, que hayan gozado y que hayan alabado a mi Señor Jesucristo juntamente conmigo dentro de este estudio. Gracias le damos a cada uno de ustedes que nos está viendo y esperamos que nos siga acompañando en estos estudios en vivo hasta que se restablezca este asunto y podamos nuevamente juntarnos como iglesia dentro de nuestro templo, dentro de nuestras inmediaciones. Le damos gracias a Dios ciertamente por la habilidad de poder comunicarnos con ustedes a pesar de que no estamos viéndolos, pero sabemos que están conectados. Le damos gracias a Dios por ustedes. Nuevamente, antes de terminar una oración, les pido por favor, les recuerdo, pongan sus peticiones en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp de la iglesia o por medio de Facebook,
para que podamos orar por usted adecuadamente y el miércoles poder levantar esas peticiones en el próximo servicio. Vamos a orar. Señor Dios, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, la cual no merecemos. Gracias, Señor, por este estudio acerca de la vida de José y la venta de su persona a los madianitas y después a Potifar. Gracias le damos, Señor, porque en José podemos ver a la persona de tu Hijo Jesucristo reflejada en su vida por medio de tipología. Gracias le damos por este tipo tan perfecto, tan bonito que nos dio en la vida de José. Gracias le damos, Señor, por nuestras familias, sus familias, por su iglesia en la cual nosotros servimos. Le pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, que les bendiga, que los tenga bien, Señor. Ahorita que no los podemos ver, Señor, que usted los tenga sanos, que los tenga sabemos que los está alimentando, Señor, porque usted prometió que lo haría. Pero estamos pidiendo, Señor, por la vida espiritual también, no nada más a vida física, sino la vida espiritual, sobre todo de mis hermanos que no podemos ver, no podemos estarnos reuniendo con ellos. Pero, Señor, le pedimos también que su Espíritu Santo esté trabajando en los corazones y en las vidas de aquellos que no son salvos y están viendo estos estudios por estos medios, que sea su Espíritu Santo que los traiga al arrepentimiento, Señor, que los traiga a reconocer a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. En su nombre se lo pedimos, Señor, se lo agradecemos. Amén. Dios me los bendiga. Buenas tardes.